El centro de tu iglesia sé Jesús. Estoy aquí porque se lo prometí al Señor hace 7 meses y por fin estoy aquí después de 7 meses y quiero contar la experiencia que Dios ha tenido con mi vida. Hace 7 meses, en mayo así, me empezó a doler la cabeza, fui al médico y me mandaron una resonancia. Cuando me hice la resonancia me salían unas pequeñitas lesiones en la cabeza y pues antes de ir al médico a por los resultados yo tuve un sueño. Voy a resumir todos mis 7 meses en una cosita cortita. Y tuve un sueño y yo soñé que estaba subiendo por la calle donde viven las Reyes y veía a un hombre que estaba haciendo como un sacrificio muy feo, estaba matando como un animal y estaba agachado y tenía todo el pelo en la cara. Era un hombre muy feo y se me quedaba mirando y a mí me entraba terror y salía corriendo cuesta abajo y yo decía, me voy a la casa de mi padre, pero cuando vaya a empujar la puerta va a estar cerrada. Pero yo salía corriendo y entraba a la puerta de mi casa y la puerta se abría. Pero en el portal yo me miraba y veía que mis vestiduras y mis ropas estaban muy sucias. Y yo subía para arriba. Y yo, cuando estaba subiendo la escalera, veía a otro hombre que me estaba mirando, un hombre muy feo también. Seguía subiendo, corriendo y veía a otro que me seguía mirando. Y cuando ya iba a entrar a la puerta de mi casa, había otro, pero ese ya estaba como un loco. Ese se quería tirar a por mí. Y cuando él se iba a tirar a por mí, yo cerraba la puerta y echaba el cerrojo. Y yo en el sueño comprendía que yo no subía a la casa de mi padre carnal, yo subía a la casa del rey, de mi padre. Pero como llevaba mis vestiduras, yo decía que así no podía subir. Ese sueño lo tuve por la noche y por la mañana siguiente fue al médico. Y me tocó un médico, la verdad, que el demonio se usó de él. Me dijo a la bocajarro que yo tenía esclerosis múltiple y que me iba a quedar en una silla de ruedas. Y me lo dijo riéndose. Y me cayó un jarro de agua fría y yo le dije no, porque yo tengo un Dios muy grande y eso no lo voy a tener. Y se empezó a reír de mí. Pues al otro día, a la única persona que se lo conté fue a mi madre. Mi madre fue allí y le dijo que por qué me decía eso y él se negaba. Y decía que yo había ido hablando de un dios y de una virgen que yo tenía. O sea, que era un demonio que iba por mí. Bueno, pues me mandó a hacerme más pruebas y se tiraron 3 meses para hacerme las pruebas. A los 3 meses llego al médico en septiembre y cuando yo voy iba con la fe más grande del mundo. Yo creo que ese día nadie tenía más fe que yo. Llego al médico y me dice el médico que tengo un 80% de que tengo esclerosis múltiple. Y me morí. Me dio, no sé, se me cayó el mundo encima y yo le dije, Señor, mucha gente aquí sabe que a mí de pequeña se me cayó una cruz en la cabeza. Y yo dije, Señor, tan mala que he estado, me dio un derrame cerebral, tú me sacaste para esto. ¿Me vas a dejar postrar en una silla de ruedas? Me has dado 2 niños a los que no voy a poder cuidar. No sé, mi mundo se destrozó. Y me dijo el médico que me tenían que punzar la médula. Yo estuve desde mayo hasta septiembre reprendiendo la punción porque a mí el primer médico me dijo que me tenían que punzar la médula. Y a mí me daba mucho terror. Y yo lo estuve reprendiendo 5 meses. Y cuando me dijo que me tenían que punzar, dije, Dios mío, no me has escuchado. Llevo reprendiéndolo mucho y me lo tienen que hacer. Bueno, pues me punzaron la médula, me dijeron que iba a estar mucho tiempo en una cama en reposo, que me iba a doler mucho las piernas y la cabeza. Pues gracias a Dios no ha pasado nada de eso. A la media hora me dijeron que me levantara y me fuera para mi casa. Pero cuando yo estaba esperando a que me hicieran el punzamiento lumbar, yo levanté la cabeza, me senté en la escalera y vi un cartel gigante que ponía esclerosis múltiple. Y dije, Señor, pero unos días antes me habían dado una profecía y me dijeron que el Señor me iba a dejar espinas para que viera de donde Él me había sacado. Y cuando yo miré ese cartel y el hospital se me cayó encima, me vino
pensamiento y me dijo, te voy a dejar espinas para que veas de dónde te saco. Entonces, cuando yo quería apuntarme, yo iba en ayuno, yo me levanté a las 7 de la mañana y yo levanté mi ayuno. Y cuando me estaban sacando el líquido, yo estaba diciendo, todo lo que sale de mi cuerpo es perfecto. Amén. En el nombre de Jesús, y así lo declaraba y con esa fe. Bueno, pues me dieron otra profecía que me dijeron que no me quitaban la carga, porque si me quitaba la carga, yo me iba a ir de su presencia otra vez. Y pensando y luego meditando, si nos paramos a pensar en las cosas que el Señor nos dice, vemos que en cada profecía el Señor nos habla claramente a nuestra vida, que somos nosotros que tenemos temor, porque el campo de batalla que más usa el demonio es la mente. Yo he estado luchando 6 meses con mi mente, donde me ha metido terror, me ha metido temor, donde he reprendido muchísimo al demonio porque me ha querido destrozar de una manera impresionante. Y yo pensaba y yo decía, no Señor, tú me has dicho que es una carga. O sea, lo que yo veo un problema gigante, lo que yo veo una enfermedad que me va a dejar ahí, tú me has dicho que es una carga. Entonces, eso me daba aliento, pero el demonio venía otra vez y me pinchaba y me metía miedo y me metía muy malos pensamientos. Y cuando yo fui al médico a recoger la punción, a los 2 meses, porque de una simple prueba que te punzan y tarda 15 días, a mí me ha tardado 7 meses. Fui al médico y me dice el médico que se ha perdido, que el análisis que me han sacado se ha perdido y que no saben qué ha pasado, que no está en el laboratorio, que no saben cómo se ha perdido. Y dije, cuando yo creía que se iba a acabar, cuando yo creía que ya había terminado, se me prolongaba más aún la prueba, porque no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y aunque nosotros marquemos un día, una hora, una fecha, si Dios no quiere no pasa nada. Todo es en la voluntad de Dios y en el trato de Dios. Bueno, pues en estos 7 meses yo he conocido realmente al Señor. Yo he nacido aquí en la iglesia, llevo toda mi vida aquí desde que nací, he estado 11 años en el coro, pero yo salía a la calle y seguía siendo la misma. Seguía teniendo mis cosas, seguía estando sucia ante los ojos de Dios. Dios se usaba de mí en el coro o se usaba de mí por su misericordia o por bendecir a otras personas, pero no porque yo estuviera limpia delante de Dios. Y me he dado cuenta que de estar tanto tiempo en el Señor, de llevar toda mi vida aquí, hace que conozco a Dios 7 meses. ¡Y a Dios! Donde he tenido las experiencias más bonitas de mi vida. Donde el Señor me ha hablado con un amor, con una paz, me ha restaurado cada día. He visto ángeles en mi comedor cuando yo estaba intercediendo y he tenido las experiencias más bonitas. Entonces le doy gracias al Señor por cada minuto, por cada segundo del trato que Él ha tenido en mi vida. Y hoy puedo gritar que hoy he ido al médico, porque me han llamado, porque yo no sabía. Me dijeron que cuando se encontraran los análisis que me iban a llamar, y yo no sabía cuándo me iban a llamar. Pues me llamaron y me dijeron que hoy a la 1:30 me daba cita al médico. Y cuando yo entraba al médico, el médico me ha dicho que estaba todo perfecto. Donde he sufrido mucho, y no se lo he dicho a nadie, donde yo venía al culto y me reía, pero tenía mi corazón sangrando, donde Dios me ha probado por todos los sitios que se puede probar a una persona, me ha probado a mí, pero en victoria puedo decir que aquí estoy, la batalla, y que cuando vemos que nos dan una mala noticia, cuando vemos que se acaba, cuando no vemos solución en nada, el Señor siempre tiene la última palabra. Puedan decir lo que nos puedan decir, Él siempre gana. Él siempre tiene un puesto todo para nosotros. Quiero deciros que cuando Dios abre una puerta, nadie la abre. O sea, cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando Dios bendice, bendice en todas las áreas.
poquito de fe y alentaros, iglesia, hermanas, hermanos. Es tiempo de creer. Es tiempo de creer. Y aunque las circunstancias sean adversas, aunque los momentos sean difíciles, aunque haya malas noticias, como las hemos tenido nosotros, de la noche a la mañana nos dieron ese diagnóstico y nosotros confiábamos en Dios. Orábamos por este día y lo proclamábamos así, día de victoria en el nombre de Jesús. Y Dios lo que promete lo cumple. Él no miente. Él no se arrepiente de nada. Lo que Él dice lo cumple en el nombre de Jesús. Yo desde aquí quiero darle la gloria a Dios por siempre y para siempre. Somos personas que hemos conocido al Señor desde pequeño. Tanto ella como yo servimos a Dios. Bueno, ¿qué os voy a decir si me conocéis desde que nací prácticamente? Y así va a ser hasta que nuestros días finalicen cuando el Señor venga. Por eso quiero también honrar pues, a un grupo muy de Dios que han estado con nosotros orando cada noche, que han venido a mi casa, que han estado ahí, que son José, Dani, Miriam, Jessy, el Jesús y la Rocío también, y el Johnny y su compañera también, que han estado muchas noches en mi casa cuando hemos estado mal. Señor, les honra al que honra. Y ellos merecen hoy la honra, porque son siervos de Dios de los pies a la cabeza, donde Dios los utiliza grandemente y poderosamente. Y a través de ellos mi casa ha sido bendecida de una manera sobrenatural. Por eso desde aquí les doy gracias a ellos y sobre todo al Señor por este día tan grandioso. Que Dios os bendiga.